En los siguientes minutos estaremos viendo el estudio bibliográfico de la vida de Moisés, elaborado por David Rueda Restrepo, correspondiente al módulo Pentateuco 2. Antepasados y parientes de Moisés. Moisés pertenecía al pueblo de Israel, era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, perteneciente a la tribu de Leví. Sus papás eran Amram y Jocabet, los dos de la tribu de Leví. Moisés tenía dos hermanos, Aarón su hermano mayor y María. Significado de su nombre y datos adicionales. Moisés significa el que es salvado de las aguas, es un nombre de origen hebreo. Además, Moisés se le considera como el hombre más manso en toda la tierra y la Biblia dice que Moisés fue amigo de Dios. Lugar y circunstancias de su nación. Génesis 47:6 nos cuenta que el pueblo de Israel vivió en la región de Gosén, en Egipto. Fue allí donde prosperaron en gran manera y además se multiplicaron sobreabundantemente. Dado esto, Egipto temió, Faraón los empezó a ver como una amenaza y empezó a oprimirlos. Si bien Moisés era israelita, no hay que dejar de recordar que además era ciudadano egipcio, dado que nació allí. Nació en una de las naciones más poderosas y organizadas de la antigüedad. En Egipto en ese entonces se ejercía una monarquía absoluta, donde gobernaba un faraón, el cual era considerado el dios de la tierra. Era un imperio próspero y poderoso en construcciones, militarmente y en recursos, preparación y experiencias a su temprana edad. Aunque Moisés nació como esclavo hebreo, Dios dispuso que fuese criado en el palacio real del faraón, recibiendo la mejor educación y una formación avanzada en Egipto. Esos conocimientos posteriormente le ayudarían a cumplir el llamado de Dios en su vida. También fue instruido en toda la sabiduría y ciencia egipcia, adquiriendo conocimientos de escritura, leyes, administración, liderazgo y estrategia militar. Gracias a Jocabed, Moisés creció también aprendiendo costumbres hebreas y con una fe en el Dios de Israel. A pesar de que Moisés creció en Egipto y sus costumbres, nunca olvidó sus raíces hebreas. Siendo joven se compadecía por su pueblo y defendió a un israelita matando a un egipcio para salvarle la vida. Esto generó que Moisés tuviera que huir de Egipto para posteriormente volver y cumplir su llamado. Experiencia de su conversión y llamamiento especial. Moisés huyó al desierto de Madián después de haber matado al egipcio. Allí se casó con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián, y trabajó apacentando el rebaño de su suegro. Fue en este mismo desierto donde Dios llamó a Moisés a través de una zarza ardiendo. Lo llamó a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Naturaleza del ministerio de Moisés. Su ministerio fue un ministerio de liberación y profecía para su pueblo Israel. Fue llamado para guiar, enseñar y establecer la ley de Dios. Reacciones de otros en cuanto a su ministerio. En su ministerio, Moisés tuvo muchas personas que lo respetaron y siguieron, pero otros tantos que se rebelaron y dudaron de su llamado. Muchos israelitas, por ejemplo, reconocieron que Dios lo había escogido. En algunas ocasiones, sus hermanos de sangre murmuraban de él. El pueblo muchas veces se quejó contra Moisés por su viaje en el desierto. Contribuciones del ministerio de Moisés. Como contribuciones del ministerio de Moisés podemos mencionar la liberación del pueblo de Israel, la entrega de la ley de Dios, base del pacto, la guía del pueblo en el desierto y la intercesión constante por el pueblo ante Dios. Puntos positivos y negativos de su carácter. Humildad, mansedumbre, obediencia, valentía, determinación, compasión por otros, firmeza en su fe fueron puntos positivos del carácter de Moisés. Dudas, inseguridad, impulsividad, impaciencia, enojo, temerosidad ante grandes responsabilidades fueron puntos negativos de su carácter. Su relación con otras personas. Moisés tenía una relación única con Dios, tenía un fuerte vínculo familiar con sus hermanos. La relación con los líderes extranjeros la debió enfrentar con dureza y valentía, y su relación con el pueblo era la de un líder, guía, mediador y consejero. Grandes crisis de su vida y cómo reaccionó ante ellas. La primer gran crisis de la vida de Moisés fue la huida de Egipto. Fue allí donde tuvo que aprender a confiar plenamente en Dios. También tuvo dudas al inicio cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Simplemente tuvo que confiar en su llamado. Otra crisis en la vida de Moisés fue la desobediencia del pueblo y el pecado del becerro de oro. Su reacción fue actuar con dureza y firmeza para clamar a Dios por misericordia y además restaurar el culto.
La última crisis de la vida de Moisés fue la prohibición a entrar a la tierra prometida. Su reacción fue aceptar la decisión y tomarla con humildad. Moisés murió después de 40 años liderando al pueblo de Israel y guiándolos hasta la frontera de la tierra prometida, pero sin poder entrar en ella debido a un acto de desobediencia. De igual modo, antes de morir, Dios le permitió ver la tierra prometida desde lejos. Aplicaciones para nuestras vidas. De la vida de Moisés podemos aprender a confiar en Dios en medio de dificultades, a ser humildes y pacientes cuando ejercemos liderazgo, que sin importar nuestros errores, Dios los usa para cumplir su propósito en nosotros, que debemos prepararnos en conocimientos y habilidades, y que debemos saber que si Dios nos llamó, Él hará la obra.